Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, reforma laboral en México, con la participación especial del licenciado Héctor Loredo Zulueta, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Americana, maestrando en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con amplia experiencia como abogado postulante y asesor jurídico en litigio civil, familiar, penal y mercantil, colaborando para bufetes jurídicos de reconocido prestigio a nivel nacional y en despachos de gestoría pública. Actualmente es colaborador en Bufete Jurídico, Torruella y Asociados. Catedrático con más de 10 años de experiencia en temas jurídicos para diversas instituciones educativas, tales como Universidad de la República Mexicana, Universidad Latinoamericana, Instituto GBA, entre otras. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues me da gusto saludarles este lunes 8 de julio, en el cual tenemos un invitado especial para abordar el tema de la reforma laboral del 1 de mayo pasado. Nuestro invitado es el licenciado Héctor David Loredo Zulueta. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos encantados de recibirte. Igualmente por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues amigos, como es de todos conocido, se publicó el 1 de mayo pasado una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y pues para ello, como siempre, buscamos a especialistas que nos aborden temas relacionados con esas modificaciones y pues para poder estar en condiciones de aplicarla de manera adecuada. Sin más preámbulo, yo quisiera empezar, Héctor, si te parece, si nos comentas a qué se debe esta reforma. Tuvimos una reforma no hace algunos años, 2012 me parece, y ahora otra. ¿Por qué se requería otra reforma a la Ley Federal del Trabajo? Bueno, una pregunta muy interesante. Yo pienso que fue una continuación de la reforma del 2012. Bien. Sí, un complemento muy importante porque se necesita, uno, esta Ley Federal del Trabajo creada desde 1931. Sí, necesitaba una reforma amplia, determinante, más de 50 años en que la Ley Federal del Trabajo tuviera algún tipo de modificación. Okay. Fueron puntos clave para mí los que realmente el legislador dijo tenemos que modificar las condiciones de trabajo beneficiando al patrón, beneficiando la democracia sindical. Existen tantos conflictos en materia laboral, dilación en cuanto a la resolución de conflictos en materia laboral, las juntas de conciliación prácticamente tienen una carga enorme de trabajo, hay muchísimos vicios al momento de la contratación de una persona, muchos abusos al día de hoy por parte del trabajador del patrón, hacia el trabajador. ¿Sí? Nacieron puntos medulares en la Ley Federal del Trabajo, que fue, repito, una continuación de la reforma del 2012, porque el punto principal, la cereza del pastel en la reforma, que ya se venía cocinando desde el 2012, es la desaparición de las juntas de conciliación. Bien. Esa desaparición de las juntas de conciliación que impide y que sigue impidiendo todavía esa llamada justicia laboral que desde la Constitución de 1917 no llega. No llega por la acumulación de trabajo que tienen las juntas de conciliación, por ya tantos vicios que existen en perjuicio, obviamente, del trabajador. Se crearon figuras tan importantes, la gente habla y nada más menciona puntos medulares para ellos, democracia sindical y la desaparición de las juntas y la creación de los tribunales laborales. Y no toman en cuenta puntos también muy importantes que se ven reflejados en la ley, sobre todo la adición al 48 bis de la ley, que es las actuaciones improcedentes del patrón. Por fin se establecen en un ordenamiento legal esas actuaciones improcedentes que generan mayor seguridad jurídica en una actuación jurisdiccional, sí, ante un tribunal que antes de que existiera esta adición al 48 bis, con la creación del 48 bis, esas actuaciones improcedentes en donde al día de hoy los patrones abusaban desde el momento en que contratan a un trabajador
abusan. Oye, te contrato, pero antes de que te contrate me firmas tu carta de renuncia voluntaria. O antes de que te contrate, en la última hoja de tu contrato individual de trabajo viene una hoja en blanco, me la firmas. Okay. O simplemente cuando yo voy a demandar a un patrón porque me despide injustificadamente, ejerzo mi derecho en la demanda, el patrón jamás permite que el notificador de la Junta de Conciliación entre al centro de trabajo. En fin, son varias cuestiones importantes que no nada más es en el ámbito sindical o unas relaciones colectivas de trabajo. También hay puntos clave muy importantes en las relaciones individuales de trabajo. Esas cuestiones en donde el patrón abusa al presentar cifras distintas a las que realmente tú estás percibiendo. Cotizas con una cantidad, recibes una cantidad y la cotización es distinta. Todo eso ya está muy, muy sancionado en la ley, que al final esperemos, porque todas estas cuestiones, la llamada vacatio legis, es decir, el plazo en que se publica en el Diario Oficial de la Federación y el plazo en que te doy para que esto ya se aplique, es decir, la entrada en vigor, es de 4 años. Vamos a esperar que realmente dentro de 4 años estas modificaciones a la ley pues no se queden como buenas intenciones, sino que realmente se apliquen. Correcto. Sí. Muchas de las cuestiones que se encuentran plasmadas en la Ley Federal del Trabajo con las nuevas reformas, ya lo venía manejando la jurisprudencia. Muchas actuaciones improcedentes del patrón ya venían reguladas en la jurisprudencia. ¿Qué hizo el legislador? Nada más las positiviza, las plasma en un ordenamiento legal, ahora sí para que se apliquen como tienen que aplicarse y además estén a la vista de todo mundo. Correcto. Para mí son varios puntos clave, medulares, en cuanto a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que no nada más se refiere a las cuestiones sindicales. Hay cosas tan importantes desde el momento en que nace una relación individual de trabajo, en donde la ley ya protege aún más a la clase trabajadora. Son puntos muy importantes y además muy interesantes. Qué bueno, que queremos que ya nos diste una introducción bastante buena y que ya nos interesa mucho saberlas, conocerlas, ¿no? Por supuesto. Pero yo quisiera preguntarte, para poder iniciar con esas cuestiones tan relevantes, mencionabas que algunos abusos, mencionabas los problemas de saturación de trabajo de las juntas. En concreto, ¿solamente eso fue lo que motivó a convertirlo o a dejarlas fuera y a incorporar tribunales? ¿O hubo otra razón de fondo? Yo pienso que la creación de los tribunales laborales es por ya una cosa que está vista. La impartición de justicia tripartita ya es obsoleta. Eso, muy bien. Es obsoleta. Las juntas de conciliación y arbitraje es un sistema colegiado. Los que imparten la justicia en materia laboral son 3. El presidente de la Junta de Conciliación, un representante de los trabajadores y un representante del gobierno. Entonces, este sistema de impartir justicia al día de hoy ya es obsoleto. Y un punto más importante, ¿qué rayos tiene que hacer el presidente, con todo respeto de la República, ¿sí? Que tenga injerencia en tribunales administrativos? Por amor de Dios, no es la función del Ejecutivo. La Junta de Conciliación y Arbitraje es un tribunal, ni siquiera es tribunal, es una junta de conciliación y arbitraje. Son juicios arbitrarios, no son jurisdiccionales porque no están frente a una autoridad que se llama juez. Perfecto. Y es para mí fue la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque esta cuestión de impartir justicia de manera colegiada ya es obsoleta. Desde hace muchos años atrás ya se vio, ya se demostró, tiene que cambiar. La sobresaturación de las juntas de conciliación con tantos y tantos y tantos conflictos laborales que, déjame entre paréntesis, todavía no sé cómo le van a hacer para sacar todos los asuntos que tienen y crear los tribunales laborales. Es una labor titánica, monstruosa. Todavía no sé, por el plazo que se le dio, esa vacatio legis, aún no sé cómo le van a hacer. Sin embargo, bueno, la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral, al crear tribunales de distrito adjudicados o adscritos ya al Poder Judicial de la Federación, es el punto ideal para crear justicia. No tiene nada que hacer tribunales administrativos dependientes del Ejecutivo Federal a tribunales
que pertenezcan al Poder Judicial, cuyo titular de ese nuevo órgano jurisdiccional es unipersonal, es un juez, uno. Perfecto. Y otro punto medular importante, como experiencia te lo cuento. Sí. Llevo en esta rama ya más de 10 años. ¿Qué pasa? Me presento a la Junta de Conciliación, vengo a contestar la demanda de mi trabajador, se la tengo que dictar a una mecanógrafa. Y muchas veces la mecanógrafa es quien se lleva las audiencias, digo, por amor de Dios. Y la mecanógrafa tiene una gran experiencia en el dictado, te dicto la contestación de mi demanda y ahí espérate para ver para cuándo, que ya se perdió el expediente, que la Junta se posterga para la audiencia se posterga para otra fecha. Y eso genera una gran saturación de juicios laborales. Ahora no, que realmente, vuelvo a repetir, espero que no nada más sea de parapeto, de ornamento, que ahí se quede, ojalá que se aplique, porque al día de hoy déjame decirte que existen una lluvia de amparos por parte de las confederaciones de los trabajadores para evitar que esta reforma llegue. Lo platicamos un poquito después, punto que es muy interesante saber por qué muchos sindicatos no quieren que esta reforma laboral se aplique como tiene que aplicarse. Sin embargo, bueno, la impartición de justicia tiene que ser forzosamente a través del Poder Judicial y no a través del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una gran influencia del legislador. Poder Ejecutivo, no hay nada que hacer, creamos los tribunales adscritos al Poder Judicial, que sean representantes un solo juez y además que el juez, punto importante, siempre esté presente en todas y cada una de las audiencias, lo que al día de hoy no pasa en la Junta de Conciliación. O sea, diríamos que desde el punto de vista técnico-jurídico es lo correcto. Claro, eso es lo correcto. Bien. ¿Quién imparte justicia? El Poder Judicial. Sí, claro, definitivamente. 94 de la Constitución, punto final. ¿Sí? ¿Quién sanciona las leyes en un proceso legislativo? El Ejecutivo. ¿Y quién las crea? El Poder Legislativo. Claro. Vivimos en una división de poderes, sistema de contrapesos. O sea, no tiene nada que hacer el Ejecutivo impartiendo justicia, porque realmente no le importa, ni es su chamba, man. Ni es su chamba. Me parece muy claro el porqué. Es que ese es un cambio importante y habría que saber el fondo del cambio, porque nada más escuchamos. Ya no hay juntas, ahora va a haber tribunales, pero no dimensionamos ¿por qué? Lo que nos estás platicando. Claro. Por eso es muy importante. Claro. La otra, mencionabas de la vacatio legis. La pregunta es, ¿de toda la reforma, Héctor? ¿La vacatio legis es de toda la reforma? No. ¿O algunos artículos son los que van a entrar en vigor en 4 años y algunos no? No te he preguntado eso. ¿Es para todo o para algunos? No, es muy buena observación. Punto también muy medular, muy importante también aclarar esto. La vacatio legis de 4 años es para la creación de los tribunales federales. Bien. De los tribunales locales, 3 años. Y para la creación, que no lo mencioné, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será la primera instancia en cuanto a los conflictos laborales para cuestiones de únicamente conciliatorios. Ok. Y además, registro sindical y además registro de los reglamentos de trabajo. Es decir, ya todos los trabajadores van a tener injerencia en conocer su contrato colectivo de trabajo, registrarlo ante el registro federal, ¿sí? Registrarlo junto con sus reglamentos. Cuando tenga yo un conflicto, salvo excepciones, cuando yo tenga un conflicto con mi patrón, la primera instancia por ley es pasar por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 80% de los asuntos, Francisco, al día de hoy, se resuelven en la conciliación. Se llama, legalmente hablando, eficacia procesal. Le quitas chamba. Claro. Pues sí, estoy saturado. Oye, vamos a tratar de conciliar. Y me voy a ir por un detalle que no corresponde. Me voy a saturar más todo. Claro, me voy a saturar. ¿Qué le interesa a la autoridad? Quítame trabajo, man. Trata de conciliar, llega a un convenio, quizás no sean tus pretensiones, te van a dar quizás una cantidad menor, pero si la tomas, se toma como cosa juzgada y se acabó el conflicto. Bien. Por eso es la primera instancia, la etapa conciliadora, y es lo que generalmente se recomienda y nos evitamos de un proceso que puede durar mucho tiempo y además gastar mucho dinero. Porque los abogados, por desgracia, te cobran un 40% de asuntos de esta naturaleza, 40% sobre el 100% de la indemnización. Entonces, mejor preséntate, si a tus intereses favorece, concilia y me quitas trabajo. Me parece muy interesante y te voy a pedir más adelante de favor que nos ilustres esa parte de manera genérica, cómo va a ser ahora el proceso. Nada más para conocerlo de manera genérica, claro. Pero me llamó mucho la atención que hablabas de un artículo de 48 bis en relación a lo que son las actuaciones improcedentes. A lo mejor ya me estoy adelantando, Héctor, pero
como lo tocaste, quisiera aterrizarlo. Claro. En esa parte del 48 bis, estamos hablando de conductas que hoy en día dilatan el juicio, o que son, déjame llamarle, trampas jurídicas o procesales. Chicanadas o legales, como se dice, claro. ¿A eso se refiere, Sí, Héctor? ¿Nos quieras ahondar un poquito Claro más? que sí. Vamos a empezar por el 48. Bien. El 48 fue una modificación de las más importantes en el 2012. Bien. Con idea de proteger al patrón. El 48 de la Ley Federal del Trabajo, no el 48 bis, ese se acaba de implementar. Sí. El 48 marca, para mí, aspectos medulares en cuanto al pago de la indemnización. Bien. Vamos a recordar. El pago de la indemnización constitucional establece, por el 123, apartado A, fracción 22 de la Constitución, 3 meses de salario, punto final. De acuerdo, Punto. de acuerdo. Bueno. De acuerdo. Ahorita hablamos del 50. Sí. Sin embargo, la idea del legislador era precisamente proteger al patrón, porque como bien lo dices tú, los abogados, viejos lobos de mar, alargaban el proceso, y ¿qué generaba? El pago de salarios caídos. ¿Por cuánto tiempo? 2, 3, 4, 5 años, en perjuicio del patrón. ¿Me explico? Correcto. Cuando se implementa el 48, se generan ciertos aspectos medulares en la reforma del 2012, cuyo complemento fue el 48 bis. ¿Por qué? Porque ahora el pago de los salarios caídos tiene un tope de 12 meses. Pero si el juicio se prolonga después del 12º mes, ya no se llamarán salarios caídos. El salario caído es el salario que me tienes que pagar, coloquialmente hablando, al 100% durante el tiempo que dure el juicio, o a partir del día siguiente en que surte efectos la rescisión de la relación laboral. Corren los salarios caídos. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar a mi patrón? 60 días hábiles. Bueno, esos 60 días también cuentan como salarios caídos. El tope máximo con las nuevas reformas a la ley del 2012 son 12 meses. Si el juicio se prolonga, me pagarás un excedente sobre el importe de 15 meses a razón del 2%, capitalizable al momento del pago. Existe un interés compuesto. Así es. Un anatocismo. Gran error del legislador que subsanó la jurisprudencia. No se capitalizan. Perfecto. Y ahí está jurisprudencia relacionada. Ahí está la jurisprudencia de la anatocismo. Suprema, está el secretario de la Suprema que dice, no, perdóname, no lo capitalices, mano. ¿sí? Es un interés simple y se acabó. No hay anatocismo, mano. Punto final. Perfecto. ¿Por qué eso? Porque los abogados, ¿sí?, metían excepciones dilatorias que dilataban el juicio y nos íbamos a 2, 3, 4 años y el patrón estaba obligado a pagar salarios caídos en perjuicio de este. ¿Qué dijo el legislador? Vamos a crear el 48 bis con las reformas del 1 de mayo de este mismo año. Vamos a regular una figura tan importante para mí que se llama actuaciones improcedentes. Eso significa que no toda la reforma a la ley fue relaciones colectivas de trabajo, también individuales. Como muchos ¿sí? pensamos. Como muchos erróneamente piensan. No, perdóname, hay puntos clave desde el momento en que te contrato, desde el momento en que te despido. La ley te dice las instrucciones con las nuevas reformas de cómo tienes que despedir a una persona. Ahorita hablamos de eso. Exactamente. Esas actuaciones improcedentes por parte del patrón, sí, que en la práctica eran todos los días. Alargar el proceso. Me pagas más salarios. No me importa que me pagues 15 meses sobre el 2%, entonces vamos al final el dinero. Ahora ya no. Ahora existen grandes penalizaciones en caso de que los abogados, los trabajadores, que tenga injerencia en que el juicio se prolongue con la finalidad de seguir ganando dinero, son actuaciones improcedentes. Oye, ¿por qué me dices cuando me contratas tienes hora de entrada pero no de salida? O sea, es muy común. Oye, ¿por qué cuando me contratas, antes de que me contrates, tengo que firmar mi carta de renuncia voluntaria? Oye, ¿por qué te tengo que firmar una hoja en blanco? Pues voy a testarla, solo que si la testas no entras aquí. ¿Por qué? Todas esas son actuaciones improcedentes, y si son notoriamente improcedentes, será sancionado la parte que lo habrá interpuesto. Ese conjunto, y no nada más para el sector privado, para los servidores públicos también. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces yo demando a mi patrón, quiero notificarlo y en
en perjuicio aquí del trabajador, notifico a persona extraña para que mi patrón nunca se entere y el juicio me lo lleve y al final pues obviamente lo gano en perjuicio del patrón. O que los servidores públicos acepten esa figura llamada cohecho. Ahí te va una lanita, ¿sí? Para que escondas el expediente. Ahí te va una lanita para que prolongues el caso. Eso es cohecho, man. Y eso es un delito. Solo que la materia ya es penal. Eso es cohecho. Sí. Tú me ofreces, yo recibo, hay acuerdo de voluntades, hay cohecho. Todas esas figuras, entre otras, ya están reguladas por la ley, tanto para el sector público, servidores públicos, como para el sector privado, abogados que pretenden alargar el juicio para ganar más dinero, firmar la carta de renuncia voluntaria antes de que me contrates, firmar hojas en blanco, falsificar firmas, actuaciones improcedentes, que ya en teoría tienen, esperemos, van a tener grandes repercusiones jurídicas. Una de ellas. Claro, uno, la denuncia penal. Bien. Dos, puede haber inclusive una sanción hasta de 400 o 500 sumas. Bien, bien. Entonces, son puntos clave, son vicios que al día de hoy existen y seguirán existiendo. Por eso repito, ojalá que esto no quede de ornamento, man. Claro. Que se aplique como tenga que aplicarse, por amor de Dios. Si la Suprema Corte de Justicia se corrompe, que no se corrompan los que están más abajo en los tribunales, pues en teoría ya van a ser muy sancionados en este término del cohecho. Ojalá que realmente no nada más se haya reformado por reformarse, sino que se aplique como tiene que aplicarse en beneficio al final del trabajador y del patrón, de ambas personas. Muy bien, muy bien. Estamos platicando antes de iniciar el programa con Héctor en relación al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo para comentar aquí con nuestros amigos, Héctor, las cláusulas que no producen efecto legal alguno, de acuerdo a este artículo 5, y que se ve incorporado en el encubrimiento de una relación laboral con un acto jurídico simulado, como primer punto. Y el segundo, el registrar al trabajador con un salario menor, que ya habías tocado un poquito ese Claro. tema. ¿Cuál será el alcance jurídico de esta reforma? Ok, el alcance jurídico es penal ninguno, delitos ninguno. ¿Se puede equiparar a una especie de fraude en perjuicio del trabajador y en beneficio del patrón? Sí. Quizás lo podamos equiparar si existen todos los elementos en cuestiones o conductas de esta naturaleza al delito de fraude. Pero sanciones, sí. Ahora, cualquier punto primero, cualquier punto que se señale en el contrato que sea contrario a la ley, se considera como no puesta. Punto final. Ah, ok. Sí, punto final. Okay. Uno, esos actos simulados. Se llaman actos jurídicos simulados, sí, que el patrón muchas veces los establece con la finalidad de pues, evitar o eludir sus obligaciones, sí. Tienen ya al día de hoy pues grandes penalizaciones quizás, sí, que la materia de subcontratación, no vayamos tan lejos. Sí. Muchas veces ese outsourcing en perjuicio del trabajador. Yo te contrato, te presento en una empresa, vas a trabajar para la empresa y al final quieres tus vacaciones, la empresa te dice, arréglate con quien te contrató, el que te contrató te dice, arréglate con tu patrón, al final es en perjuicio ¿de quién? En perjuicio del trabajador. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces ahí se presta para manipular las aportaciones a la seguridad social con una cantidad menor a la que realmente estás recibiendo. Todas esas cuestiones que independientemente eso no es algo nuevo, porque la ley ya lo regula, ¿sí? Cuando yo demando a una persona, desde el momento, hay que entender un punto importante con esta pregunta. ¿Desde qué momento nace una relación de trabajo? Para que yo tenga derecho a exigir todo lo que estamos platicando ahorita. Desde el momento en que firmo un contrato individual de trabajo, ¿desde qué momento? No necesariamente. Tiene que existir un punto medular que se llama subordinación. Si yo contrato a una persona y nunca le doy contrato, nunca le doy recibos de nómina, que ojo, en paréntesis, ya no hay que dar recibos hay que olvidarnos de dar recibos de nómina impresos. Ya no se necesitan. Nada de que la firma, nada de que le pongo la firma. Al día de hoy, con estas modificaciones a la ley, existen, sí, normas protectoras al salario
hice un paréntesis de lo que estábamos platicando hace un momento. Sí, 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 sí. Existen normas protectoras al salario en donde tendrá el derecho el trabajador de conocer puntos en relación con el descuento a su salario. Quiero que me digas exactamente en qué me estás descontando. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Y ya, por favor, ya el que imprimas el recibo y fírmale, ya no se necesita. Hay que quitarnos esa mentalidad, esa costumbre jurídica que viene de años atrás. Mándame el CFDI, mándame mi recibo de nómina por correo y es suficiente. Claro. Porque hace prueba plena, siempre y cuando esté avalado por el SAT. Ahora, si no te dan recibo de honorarios, si no te dan CFDI, si no te dan algún comprobante que acredite que te estoy pagando, hombre, en juicio tú di que ganabas 30,000. ¿Cómo comprobamos lo contrario? O sea, la carga de la prueba. La carga de la prueba ¿Es para el patrón? es para el patrón. Es para el patrón, porque es omisión del patrón, no del trabajador. ¿Sí? Okay. Tú puedes argumentar lo que tú quieras. Ya hay que quitarnos esa idea, repito una vez más, el imprimir recibos y firmarlos. Con la pura transferencia a través de correos electrónicos, ahí te va tu recibo, tú me diste este correo electrónico, yo aquí te los mando y será prueba suficiente, siempre y cuando cubra los requisitos de que al momento que le llegue al trabajador se mencione punto por punto en qué me estás descontando mi salario. Y sabemos que hay normas protectoras al salario. Claro. Esas normas protectoras al salario dice que el salario no será sujeto de compensación, de penalización, es inembargable ni sujeto de, no puede ser bajo ninguna circunstancia, no puede existir una reducción salarial bajo ninguna circunstancia, salvo excepciones. Obligaciones fiscales, por supuesto, pagos de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, pagos al instituto, por supuesto. Fonacot. ¿Sí? Fonacot, prelación de pago ahora. Fonacot, hay una prelación de pago, primero le pagas al Fonacot, ¿sí? Antes de pagar a los bancos o a las instituciones. Ya existe una prelación de pago, muy bien. Sin embargo, el trabajador forzosamente en el capítulo de normas protectoras al salario tiene que conocer a detalle en qué me estás reduciendo. Bien. Sí. Olvidemos esas impresiones físicos, ya no son necesarios. Muy buena acotación, Héctor, porque estamos mal acostumbrados a esa manera de trabajar. Imagínate, por ejemplo, una constructora, claro, estar recabando la firma de todos los trabajadores o incluso nosotros como contadores a veces nos queda la duda de que al no haber recabado la firma podemos tener algún problema en caso de algún conflicto con el trabajador y esta aclaración sirve mucho. Hace entonces prueba plena siempre y cuando esté expedido conforme a la legislación fiscal aplicable. Si tú no me reclamas en un mes, tu derecho para reclamarme prescribió. Bien, perfecto. ¿Prescribió? Oye, bien. Me está reclamando un recibo de 20 años atrás, de 10 años atrás, de 3 meses. No, tu derecho prescribió. Bien. Tu derecho que tienes para reclamar en situaciones de esa naturaleza prescribe a los 30 días. Usted comprueba, claro, vamos a suponer, hay personas que no utilizan correos electrónicos. Bueno, entonces te imprimo, me firman y se acabó el asunto. Porque en materia fiscal existen diversas modalidades para poder cumplir, claro, fiscalmente hablando. Claro. La ley fiscal señala que cumplo con poner a disposición en una página de internet para que el trabajador los descargue. Claro. Cumplo enviándolos a un correo electrónico proporcionado por el trabajador. ¿Será conveniente aquí, desde el punto de vista laboral, el que en el propio contrato individual de trabajo se establezca que el trabajador está obligado a proporcionar un correo electrónico para que se le haga llegar el recibo correspondiente? Quitemos lo de obligado. Okay. Yo le quitaba lo de obligado porque bien, en teoría no está obligado. Okay. No está obligado. El trabajador, si a sus intereses el favorece, nos debe de proporcionar o nos proporcionará algún correo electrónico. En caso de que no lo tenga, quizás la empresa se lo proporcione. Bien. Si no, sin problema, te lo doy de forma impresa. Sí. Porque en el área legal, tanto son prueba plena las periciales como las documentales. Esta es tu firma, esta es mi firma, me recibiste, no hay mayor conflicto. No tanto que esté obligado. Quitémoslo ese concepto sin problema. Un acuerdo de voluntades. Por acuerdo mutuo se llegó a que el trabajador me otorgará un correo, ¿sí? De manera voluntaria, sin el concepto de obligado. En el contrato individual de trabajo, lo único que se plasma, Francisco, son las condiciones por las cuales se va a desempeñar la chamba. Nada más. Nada más. El contrato de trabajo, un punto muy importante ahora,
se presume la existencia del contrato cuando existe una subordinación, una remuneración y que la relación sea personal. Se presume. Lo ideal obviamente es que exista por duplicado, uno para el patrón y otro para el trabajador, pero únicamente señala los puntos clave, a qué te vas a dedicar, las condiciones por las cuales vas a desempeñar la chamba y nada más, nada más. Punto importante también, haciendo un paréntesis, con las nuevas reformas a la ley existen instrucciones de la forma en que debe de ser la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad, entre comillas, para el patrón. Es decir, en teoría, imputable al trabajador. Okay. Sí. Esas instrucciones que la ley maneja, muy interesantes, porque realmente nos van a ayudar mucho. Vamos a olvidarnos de las cartas administrativas. Son obsoletas, porque la ley no las maneja. Toda empresa, todo director de recursos humanos, todo reclutador, no sé por qué le gusta tanto utilizar el término de cartas administrativas para sancionar las conductas de los trabajadores dentro de la empresa. Algunos llaman actas también, ¿no? Actas administrativas. Las famosas actas administrativas. Yo las llamo como cartas porque al final es eso, mano. Tú me señalas esto, redactas una historia y le firmas. No, perdóname, eso en juicio cualquier abogado lo echa para abajo, porque la ley no la regula. La regula la jurisprudencia, pero la jurisprudencia dice a la letra que no se necesitan las actas administrativas. Con las nuevas reformas a la ley en el 47, últimas fracciones, el 47 nos habla de las causas de rescisión de la relación laboral, sí, con responsabilidad para el trabajador, sin responsabilidad para el patrón. Entonces, ¿a qué voy con esto del contrato? Es importante, por supuesto, que el trabajador tenga su contrato, porque la omisión o la falta del contrato es imputable al patrón. Claro. Cuidado con eso. ¿Pero a qué voy? Bueno, cuando yo decida rescindir una relación laboral justificadamente por algún punto del artículo 47, con las nuevas reformas a la ley se adicionó este artículo y nos obliga a nosotros como patrones a dar el aviso por escrito y de manera personal. ¿De qué, para qué, con qué finalidad se hizo esta modificación? Cuando nos presentábamos a juicio, el patrón llegaba y te decía, nunca te despedí. ¿Por qué me estás demandando? No, si me despediste, aquí está mi carta. Sí, que es obligación del patrón, sí, otorgarla al trabajador cuando haya una rescisión de la relación laboral. El que niega está obligado a aprobar. Claro. Pero no aplica en el derecho laboral. Porque el que niega es el patrón. No revierte la carga de la prueba al trabajador si yo niego que me despediste. Tendrás que... La carga de la prueba sigue siendo tuya. Ok. Tú tendrás que acreditar que no lo despediste. Nunca te despedí. Ahora, yo... Junta de Conciliación, ahora los tribunales, te obligo a que presentes una constancia, un aviso de rescisión de la relación laboral. Se lo entregues personalmente a tu trabajador. Hay tantos escenarios en una situación de esta naturaleza. ¿Qué pasa si tu trabajador no lo quiere recibir? No importa, preséntalo ante mí, Junta de Conciliación, preséntalo ante mí, Tribunal Laboral. Y yo me encargaré de avisarle al trabajador de que la relación ya terminó. ¿Desarma al trabajador de sus derechos? No, obviamente que no. Yo me presento ante el tribunal, ¿sí? Claro. Ejerzo mis derechos porque esa carta como tal, las causas por las cuales me están rescindiendo mi contrato establecidas en la carta son improcedentes, no es cierto. Y tienes el derecho de defenderte, pero tú ya cumpliste. Bien. ¿Y qué significa esto? Que no vas a poder presentarte ante la autoridad y decir, yo nunca te despedí. Mañana regresa a tu trabajo. ¿Con qué finalidad? De no indemnizarte. Así es. Sí. Nada más te pago tus salarios caídos, tus salarios devengados, perdón, ¿sí? Y mañana estás en tu trabajo. Ya no. ¿No hiciste conforme al 47? No lo hice así. Entonces, bueno, perdóname, hermano. Se presume que la rescisión de la relación fue imputable al patrón. Pues cuidado con ese punto. Es un cambio importante. Muy importante. Sí, muy porque importante. La gente dice, no, sabes que ya vete, ya no te quiero, ya vete, ya no te dejo pasar. No, ya no. Esto en final es en beneficio del trabajador, sí, por los abusos del patrón de excluir su obligación de indemnizar. A ver, Héctor, déjame terminar con una pregunta en relación a los recibos de nómina, porque es otra, perdón que regrese, pero quisiera ya con esto
cerrar. Claro. Porque hay también en la práctica cierta confusión o incertidumbre. El hecho de que yo te expida un CFDI, lo de la firma, ¿sí? Porque es probable que yo te expida el CFDI, pero no te pagué. Claro. Entonces, ¿en dónde está esa línea cuando tú nos dices, no se fijen en la firma, no hay problema? Con el CFDI es correcto, pero la intención que teníamos con la firma era de que tú aceptabas de recibido el pago. Claro. ¿En dónde está esa línea? Claro. ¿Dónde, Héctor? Perdón. Vámonos al juicio, porque esto se puede aplicar en juicio. Vámonos al juicio. La ley, está, a partir de las reformas del 2012, perdón, no con esta reforma, del 2012 ya se estableció la figura de las transferencias electrónicas. Correcto. La nómina por transferir, ya no el de mano en mano, ahora ya también te lo puedes transferir la lanita a su cuenta bancaria. Sí. No me pagaste, pero te mandé tu recibo. Si te pagué, ahí está tu recibo, no me reclamaste. No me pagaste. ¿De quién tiene la obligación de probar? En un momento dado, cualquier duda que haya en juicio prevalece a favor del trabajador. Yo le diría a mi trabajador, no te preocupes, man. Vamos a mandar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y con las nuevas reformas de la Ley de Transparencia y de las reformas financieras promovidas por nuestro querido expresidente Peña Nieto, con estas reformas financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene cuenta con 24 horas para informarle al juez la situación bancaria de esa persona. Ahí está tu estado de cuenta, obviamente por mandato del juez. Obviamente, ¿no? Yo no puedo llegar a la comisión y decir, a ver, dame la información financiera de esta persona porque me va a decir que te pasa para nada, rompes el principio arco y me van a sancionar. No. Yo le digo al patrón, no tienes cómo acreditar, no te apures, al trabajador, perdón, vamos a solicitar oficio, vamos a pedir a la Junta de Conciliación que pida atento oficio a la comisión para que la comisión nos informe si efectivamente este depósito está reflejado en tu cuenta. No está reflejado en mi cuenta, me tienes que pagar. Bien. Y además, para mí, esto implicaría sanciones penales porque, insisto, todo esto encuadra perfectamente. ¿En el 48 bis? Exactamente. Son actuaciones improcedentes. Bien. Excelente, Héctor. Excelente. Con eso nos dejas totalmente tranquilos. Hay muchas formas de acreditar. Y tener cuidado no, cuando mucho pagamos cuidado. en efectivo. No, cuidado. Si vas a pagar en efectivo está sí, bien. Necesitas la firma. Claro, no lo recomiendo. Claro, no. No lo recomiendo, pero si vas a pagar en efectivo, asegúrate muy bien que haya 2 testigos atrás de ti. Las testimoniales son prueba plena también en juicio, no como las documentales, pero son prueba plena y que te firme de recibido. Perfecto. El trabajo dice, esa firma no es mía. No, bueno, vamos a hacer una grafoscopía para ver si efectivamente es, pero esos son otros asuntos. Es otro asunto. Bien. Por eso existe la comisión. Perfecto. Pues mira, Héctor, con esto me ha quedado claro 2 cosas. Que necesitamos invitarte para que hables de algo que no es la reforma laboral. Claro. Porque nos hace falta mucho conocer la ley sin la reforma incluso. Claro. O con la reforma de 2012. Pero no quiero distraer eso porque Sin problema. me darán ganas de preguntarte 50 cosas. Podemos hablar mejor, toda la vida. Que a lo mejor no tienen que ver con la reforma. Claro. Y vas a decir, me dijiste que íbamos a hablar de reforma y ya me estás preguntando. Sin problema. Perdóname, pero es que estoy tratando de que todos los que estamos involucrados en esto nos quede más... Además son puntos vinculativos, todo se vincula. Más claro, claro, ¿no? Claro. Ay, me ardieron aquí los ojos. Pero para no desviarme, te había pedido de favor si nos explicabas, grosso modo, los puntos claves desde la contratación hasta un posible juicio o una rescisión, ¿sí? Y así de manera genérica, ¿en qué impacta nuestra reforma en ese camino? Okay. Son 3 figuras para aquí. La reforma laboral impacta al patrón, al trabajador y al sindicato. Bien. ¿Desde qué momento nace una contratación? Vamos a estar desde el momento de la contratación hasta una posible rescisión en donde haya un pequeño juicio. Bueno, desde el momento en que la relación laboral nace, un punto también importantísimo, hablando de este tema que no quiero dejar que quede fuera. Los contratos simulados. Contrato de prestación de servicios profesionales. Okay. Un contrato de prestación de servicios profesionales está disfrazado perfectamente porque hay una subordinación. Yo te contrato, hago un contrato de prestación de servicios profesionales con la finalidad de eludir mi responsabilidad o mi obligación y evitar crear una relación individual de trabajo. También puntos medulares con las reformas a la Ley Federal del Trabajo del 2019, del mes pasado, antepasado, perdón. ¿Qué hacen los patrones? Eso. Vamos a crear, mejor evitamos el contrato individual y hacemos un contrato de prestación. El contrato de prestación de servicios profesionales no está regulado por la Ley Federal del Trabajo, está regulado por el Código Civil. Claro. No genera obligación y responsabilidad, no te tengo que indemnizar. Fíjate tu contrato. Ya no, son actuaciones para mí simuladas.
¿Existe una subordinación? Sí. ¿Existe una remuneración? Sí. ¿Vas tú a realizar la chamba? Sí. Es una relación de trabajo disfrazada. No excluye al patrón el que tengas un contrato de prestación de servicios profesionales, no te excluye. Entonces, desde el momento de la contratación, mucho cuidado con el tipo de contrato que vas a dar si hay una subordinación. O si vas a simularlo, porque si no vas a simularlo, pues no pasa nada. Claro, no pasa nada. Tú te vas a tu casa, trabajas a tus tiempos, con tus propias herramientas, a mí me entregas en tal fecha y se acabó, no estoy subordinado. Pero ¿qué pasa con la gente? Manda correos electrónicos. Es para mañana. Sí, no, mañana cita obligatoria, junta. De la I ya tenemos una gran prueba, hay subordinación. Entiendo. Hay una relación de trabajo. De acuerdo. No es una prestación de servicios. Cuidado del momento en que de la contratación. Cuidado en el momento al día de hoy con la forma en que se contrata. Bien. Jornadas inhumanas. Mucho cuidado. Existe la jornada extraordinaria, al 100 y al 200%, ¿sí? Con límites, ¿no? Con límites topes. depende del tipo de la jornada, Sí. ¿sí? Diurna, nocturna o mixta, no importa. Si me vas a dejar más tiempo chambeando, me pagas mi jornada extraordinaria, no hay problema. Siempre hay que dar contrato por duplicado, existe la relación de trabajo, empezamos a laborar. Bien. Si empezamos a laborar en cuestiones que mi contrato no establece, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero tienes el derecho con las nuevas modificaciones a recibir una compensación por un trabajo que no señala tu contrato individual de trabajo. Si pasa algo en un trabajo ajeno a tus funciones establecidas en el contrato, no genera responsabilidad para el trabajador. Oye, me mandaste a cobrar un cheque, perdí el cheque. Era un cheque al portador, no era nominativo, era el portador, 4,000 pesos, llegó otra persona, lo encontró, antes de que yo regresara ya estaba cobrado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el patrón? ¿Tú lo pagas? No, hombre. Claro. ¿Eso está en tu contrato? ¿Eres cobrador de cheques? No, no tienes obligación. En fin, son puntos clave, ¿no? Claro, que por claro. supuesto podrían acreditar en un juicio. Ok, el cheque era nominativo, mano, no lo protegiste, conforme a la ley de títulos y operaciones de crédito, no está protegido, ya se cobró, la culpa es tuya, te lo voy a descontar. Sí. En fin, son situaciones que hay que tener mucho cuidado al momento de contratar y evitar a toda costa, que tu trabajador realice cuestiones ajenas a las que se establecen en el contrato individual de trabajo, porque no genera responsabilidad jurídica. Bien. ¿En qué impacta a los patrones, a los trabajadores y a los sindicatos? Es algo muy positivo para los trabajadores. Muy positivo, a pesar que escuchamos diariamente confederaciones de trabajadores como es la CTM, que dice que no es posible esta reforma. A pesar que escuchamos al dirigente de la Coparmex, que esta reforma no es posible. A pesar que escuchamos críticas de jerarcas en el ámbito laboral, sí, que esta reforma no debió de haber sido así, por cuestiones para mí personales, para el trabajador, fue una excelente reforma, porque lo protege desde el momento en que lo contrato a las nuevas normas protectoras al salario, al momento de que un trabajador llega con un patrón y el patrón lo obliga a formar parte de un sindicato. Y jamás revisé mi contrato colectivo. ¿No quieres pertenecer a un sindicato? ¿No quieres que te descuente una cuota sindical? Vas para afuera. Sí. Ahora ya no. Claro. Ahora ya será decisión tuya. Es más, es decisión de uno, sí, decirle al patrón, quiero que me descuentes o no la cuota sindical. ¿Qué pasa? Pues ahora tú, dirigente sindical, vas a tener que hacer muchísima demagogia para convencerlo de que le pague, mano. Sí, Entonces, bastante. son puntos muy interesantes. ¿En qué impacta al patrón? En mucho. Cuidado con esas actuaciones improcedentes, ¿eh? Cuidadito y me tienes a esta persona haciendo cosas que no están en su contrato. Sí. Cuidadito y no generas comisiones dentro de la empresa para proteger el acoso sexual, el acoso laboral, el bullying laboral, vulgarmente llama el mobbing, ¿sí? Ese acoso laboral del patrón hacia el trabajador. Ya tiene que haber ciertas comisiones, ciertos planes establecidos para que me digas cómo vas a evitar el acoso sexual, el mobbing, el acoso laboral. Ya tenemos que establecer ciertos protocolos. ¿Una comisión también? Las comisiones. También son comisiones. Son protocolos. Ok. Cuando te caiga una supervisión de la Secretaría del Trabajo y no tengas comisiones establecidas como es una gran pena, una gran sanción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, si al sindicato, ¿cómo lo afecta? Al sindicato realmente no lo afecta. La llamada democracia sindical, sí, pues permite que los trabajadores ya por fin tengan injerencia en la vida sindical.
Déjame ver mi contrato, déjame pedir que se revise cada 4 años, déjame ver qué tipo de prestaciones voy a tener, déjame pedirle a mi patrón mayores beneficios laborales. Ahora ya todos los contratos colectivos se tendrán que registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con la firma de todos los trabajadores para que me entreguen la constancia de representatividad sindical. Sin esa constancia, ese contrato... ¿Qué pasa con los dirigentes sindicales? No, perdóname, mano, yo me voy a amparar. ¿Por qué? Porque está rompiendo mi autonomía sindical la ley. ¿Cómo crees que el trabajador va a decidir quién va a ser el dirigente? ¿Y mediante voto libre y secreto? No, olvídalo. No, claro que no les favorece. Claro. Hay muchísimas cuestiones, muchísimos intereses propios de patrones y trabajadores. La Coparmex es una confederación de patrones. Claro. La CTM es una confederación de trabajadores. ¿Por qué no me dices que los dirigentes sindicales, cuando crean los sindicatos blancos, ¿sí?, pues jamás me la van a hacer de todos? ¿Por qué? Pues porque es mi cuate, son sindicatos amigos míos. Yo ya cumplí con el requisito, ya tengo sindicato. Sí, pero tu sindicato es sindicato blanco. ¿Cuándo van a pedir que revises el contrato colectivo? Jamás. Jamás. Son puntos muy benéficos para el trabajador. Para el patrón hay que tener precaución en sus actuaciones, y para el sindicato, en cuanto a la democracia sindical, son puntos muy buenos, son para mí la cereza del pastel. Perfecto, Héctor. ¿Y qué nos puedes comentar en relación a la... Hoy, de hecho, existe una etapa de conciliación también. ¿Cuál va a ser la diferencia en el nuevo, con la nueva reforma en relación a esa conciliación? Nos hablabas ahora de un proceso diferente, o cuando menos con puntos importantes que considerar. ¿Cuáles son esos? Claro. Al día de hoy, con esta etapa de conciliación, cuando yo demando al patrón, la primera audiencia es conciliatoria. Y la Junta de Conciliación insiste en que concilies, porque hay 2 etapas de conciliación. Pero si el patrón no va, realmente no pasa nada. Okay. Si el patrón o el trabajador no va, se entiende que no quieres conciliación y pasamos ya directamente al procedimiento legal, ¿sí? Ahora ya no. Ahora tienes que pasar forzosamente aquí. Si el patrón decide no asistir, cuidadito, porque te voy a obligar. Puedes caer en desacato a mandamiento judicial y eso es un delito. Claro. O te presentas o te presentas. Tienes que conciliar. Hay escenarios en los cuales se advierte qué pasa si el patrón no se presenta, qué pasa si el trabajador no se presenta. Si el trabajador no se presenta, entonces tienes la mitad del juicio en la bolsa, tu patrón. No tienes que presentarte, no te presentas, la mitad del juicio está en tu bolsa. Consideras que estás aceptando todo lo que el patrón opone a la pretensión del trabajador. Pero si el patrón no se presenta, sí, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Okay. Sí. Cuando ambas partes se presentan a conciliar y no hay conciliación, el Centro Federal de Conciliación te expide tu constancia para que la presentes en el tribunal y compruebes que ya agotaste esta instancia conciliadora. Antes realmente no, porque todo se llevaba a cabo en el mismo lugar. No hay conciliación, muy bien, a ver, ya vamos directamente al juicio. Oye, te insisto, ¿quieres conciliar? No quiero conciliar. Muy bien, el patrón no vino, el trabajador no vino, se entiende que no quieren conciliar, vamos directamente al proceso. Ahora ya no. Para que puedas llegar al tribunal tienes que acreditar que pasaste por el Centro Federal de Conciliación. Si no lo hiciste así, entonces no puedes iniciar esta etapa. Bien. Y repito, como abogado recomiendo siempre la conciliación, porque nunca podemos asegurar nosotros como abogados litigantes en esta hermosa rama del derecho que vamos a ganar el asunto. Claro, ni en esta ni en ninguna. Ni en esta ni en ninguna otra. Oye, estás pidiéndole al patrón 2 millones de pesos, pues vamos a ver si te los da la Junta, man. Vamos a ver si te los va a dar el tribunal. Porque al día de hoy hay que entender la naturaleza del derecho laboral. Es una rama del derecho social que regula sociedades vulnerables. Cualquier duda prevalecerá siempre a favor del trabajador. Y con los nuevos tribunales, pues también. Sí, también, solo que ahora ya realmente el desahogo de las pruebas, las etapas procesales ya se llevarán a cabo ante quien tienen que llevarse a cabo, que es un juez de distrito, no un sistema colegiado de impartición de justicia laboral que ya es totalmente obsoleto y además retrasado, que ya está esto en el antaño, desde 1931, desde 1917, sí, se le llamó la Declaración de los Derechos Sociales del Hombre.
con la creación del 123 de la Constitución. Eso ya es obsoleto. Se tardaron en hacer esta reforma, que espero, con esta bola de amparos que promovieron las confederaciones de trabajadores, especialmente la CTM, que tiene más o menos, presume de tener más de 4 millones de trabajadores afiliados, un monstruo, espero que no proceda. Claro. Porque si no, lo que estamos hablando ahorita, pues no tendrá ninguna cabida, porque podría decretar inconstitucional y seguiremos aplicando lo que hasta ahora estamos viendo. Estos retrasos enormes de impartición de justicia en materia laboral. Esperemos que no pase. Esperemos que no. Sergio, Héctor, perdón. Y en cuanto al proceso también, tenemos por ahí novedades en cuanto a un buzón y una firma electrónica también, o ya venía. Actualmente podemos consultar todos los expedientes ya por internet a través de una firma electrónica avanzada que puede ser inclusive la del SAT. Si la aceptan. Sí, si la aceptan, ya puede ser. Entonces no es necesario ya ir al juzgado. Ese es un punto medular importantísimo que al día de hoy no existe. Hay que ir a fuerza a la Junta de Conciliación, pedir el expediente y revisarlo. Ahora ya no. Cuando se creen estos tribunales, podremos revisar las actuaciones de las partes directamente a través de unas páginas de internet para evitar tener que ir, y eso al final es eficacia procesal. Claro. Sí, al final es eficacia procesal. Con esta firma electrónica confidencial tuya vas a acceder a tu juicio, vas a acceder a tu expediente electrónico y vas a revisar qué acordó el tribunal, qué pasó, sin necesidad de estar acudiendo constantemente, pues muchas veces a perder el tiempo. Muy bien. Todas las partes tendrán acceso a esto, tanto el patrón como el trabajador, mediante tu firma electrónica. Al día de hoy, en materia laboral, no existe. Es que vamos para allá con todas las autoridades con una firma electrónica que quieren unificar. Claro. Y con un buzón, que hoy en materia fiscal le llamamos buzón tributario. Que también se va a unificar, tengo entendido. Y por eso me llamaba la atención en esa parte y en la parte que ya comentaste de la prueba plena del CFDI. Ya se está implementando, hay varias ramas en materia de amparo, en muchos juicios ya se implementa esta firma para poder revisar tus asuntos de manera personal, sin que nadie interfiera, sin necesidad de estar yendo al juzgado, todos los expedientes electrónicos. Es un punto muy importante. La Junta de Conciliación está muy atrasada en muchas cosas que se deben de implementar. Hay que cambiar a fondo y realmente el fondo ya llegó. Perfecto. Ojalá que se aplique, como tiene que aplicarse. Muy bien, Héctor. ¿Y qué nos puedes platicar de las llamadas anteriormente trabajadoras o trabajadores domésticos? Punto medular también de la reforma laboral. Los trabajadores domésticos están en un capítulo especial, se llama títulos especiales. Tienen derechos, claro, son trabajadores, tienen los mismos derechos inherentes a un trabajador ordinario que no sea doméstico. Hay que entender el concepto. Un trabajador doméstico es el que hace cuestiones domésticas, pero nada más en el hogar. Nada más. Por eso el cambio de nombre, ¿no? Trabajadores del hogar. Trabajadores del hogar, únicamente. Y ya tendrán derecho a la seguridad social. Se me hace algo realmente complicado que llegara a pasar, muy complicado que el patrón realmente le dé seguridad social, a menos que tenga un trabajador de esta naturaleza ya de 10, 15 años viviendo en su domicilio. Vas a tener que darle seguridad social, vas a tener que implementar todas estas cuestiones en beneficio de porque esos 15 años ya generaron antigüedad y muchas veces, ¿qué patrón le da contrato individual de trabajo a ese tipo de trabajo? Pues nadie. Así la respuesta es nadie. No. Es más, muchas veces dicen sin discriminar a nadie, quizás estas personas no conozcan bien los derechos que al día de hoy tienen. Claro. Me decía una persona, es que yo tengo un trabajador, ya tengo 18 años con ella. Bueno, mano, pues sabes que las reformas ahora sí, pero no se lo voy a decir. Bueno, pues no se lo vas a decir, pero el día que decidas terminar la relación laboral y esta persona se asesore, va a salir carísimo el asunto. Claro. Carísimo. Claro. 18 años trabajando, ahora ya tienes seguridad social. ¿Sí? Ya tienes el derecho a cotizar por parte del... Aunque vaya un día. No importa. No importa. La ley maneja distintos tipos de relaciones. Discontinua, continua, determinada, indeterminada, por capacitación, a prueba, por temporada, ¿sí? Por hora. Claro. No importa, la relación laboral existe. Tienes que otorgarle seguridad social. Bien. Una relación por hora, nada más viene a trabajar 3 horas. ¿Cuánto le pagas? Pues no sé, lo mínimo que le puedes pagar al día de hoy es el salario mínimo, aunque trabaje 1 hora. Una jornada completa, no le puedes pagar menos, 102 pesos 68 centavos. No le puedes pagar menos. ¿Es una relación de trabajo? Sí.
Una relación de trabajo quizás reducida, pero al final es una relación de trabajo. Y la ley no pone excepciones. Okay. Ninguna excepción. Es como si yo te dijera, ¿cómo indemnizamos? ¿Con los 3 meses más los 20 días o nada más con los 3 meses? Esa es la pregunta que te iba a hacer al final, porque es algo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo desconoce, claro. Porque los contadores agarramos, perdóname, monte y de 3 meses, 20 días, prima de antigüedad. No. Y todo, algunos somos así, ¿no? Por desgracia, no tuvo modificación el 50 de la ley. La ley al final, nosotros los abogados tenemos un punto importante que es la interpretación. Así es. Todo lo referente a la indemnización, que no tuvo modificación, pero que es un punto clave porque viene de la mano con el 48 de la ley. El artículo 123, apartado A, fracción 22, dice que nada más son 3 días de la Constitución. Vamos a hablar de jerarquía. Bien. Pero no sé por qué la Ley Federal del Trabajo al legislador se le ocurre crear el 50. Y dice que la indemnización dependerá del tipo de relación que tengas. Oye, pues el 123 no dice relación. El 123 dice 3 meses punto, así hayas trabajado un día o hayas trabajado 10 años. 3 meses punto. El 50 siempre he dicho que el pago de la indemnización constitucional dependerá del tipo de relación laboral que tengas, porque así lo determina el 50 de la Ley Federal del Trabajo. Te digo un ejemplo. Una relación de trabajo menor de 1 año determinada se indemniza con la mitad del tiempo de los servicios prestados. Te contrato por 1 año, tu relación es determinada, te despido a los 10 meses porque no me funcionaste, te despido a los 6 meses, nada más me vas a pagar la mitad del tiempo. 5 meses o 3 meses si fueron 6. Bueno, eso no lo dice el 123. No, creo que no. ¿Qué pasa si te contrato de forma determinada, pero mayor a 1 año? Te voy a contratar por 4 años. 4 años, es determinado. Tienes una fecha de inicio y una fecha de término. Claro. Pero te despido al año tercero. El 50 de la ley dice, por el primer año le vas a pagar 6 meses y a partir del siguiente año le vas a pagar 20 días por cada año. Muy bien. Por el primer año te pago 6 meses, por el segundo año, a partir del siguiente, son 40 días. Punto. Okay. Si la relación es indeterminada, me pagas 3 meses más 20 días a partir del primer año. Bueno, pues ¿de dónde se sacaron eso? La jurisprudencia subsana. Yo ya interpreté. La ley está acá, la Constitución está acá. Ok, dice la jurisprudencia, le vas a pagar una relación determinada menor de 1 año. Trabajaste para mí 10 meses, son 5 meses, pero también le vas a pagar los 3 meses que marca la Constitución. Punto. No sé de dónde te sacaste esos 5 meses porque la Constitución no lo regula. Ahora, entremos a los días. La jurisprudencia ya subsanó. Existen 2 escenarios. O te reinstalo, yo pido al patrón, yo trabajador, llego a juicio y te pido, quiero que cumplas con tu contrato, quiero que me reinstales. El 48 me da la opción de pedir o la indemnización o la no puedes pedirla al 2, por obvias razones. Muy bien, quiero la reinstalación. El patrón se niega. La jurisprudencia dice, si el patrón se niega a reinstalarte, lo indemnizas con 3 meses más 20 días. La jurisprudencia dice, no quiero la reinstalación, quiero la indemnización. Únicamente 3 meses, no los 20 días. ¿Se acabó? Son varios escenarios que vienen de la mano con el 48, el 50 y el 123 de la Constitución. Aquí le voy a hacer caso, obviamente, a lo que marca el 123. Y hay otra jurisprudencia que dice, muy bien, si te contrato por relación determinada, menor de 1 año, me despides a los 5 meses, me pagas 2 meses y medio. Pero también le pagas los 3 meses que dice la Constitución. Okay. Entonces, ¿cuántos meses son? Son 5 meses y medio. Sí, claro. Y eso lo señala la jurisprudencia. No podemos asegurar en juicio que te los den, pero la jurisprudencia por reiteración de criterios es obligatoria, la tienen que cumplir. Claro, la tienen que acatar. Y es una jurisprudencia de la 10ª época, de esta época, se tiene que cumplir. Es muy interesante revisar eso, porque realmente la gente desconoce la real forma de cómo se tiene que indemnizar. No hubo modificación a ese punto, al 50 no, se quedó como está, pero es un punto muy importante y medular en esto del derecho laboral. Héctor, quisiera preguntarte muchas más cosas, pero el tiempo tú sabes que aquí me consume. Claro que sí. La verdad es de que quisiera interrumpirte lo menos posible en todo esto, pero ya el tiempo se me agotó. A manera de conclusión,
¿Quieres comentar algo más? Por último, nada más rápidamente, la reforma laboral hay que analizarla desde un punto benéfico para nosotros como trabajadores, también para los patrones, también para los sindicatos. Fue una muy, muy buena reforma laboral que ya venía esperando más de 50 años. Con eso concluyo, que esperemos que todos estos medios de impugnación que son los amparos, pues no terminen con ella. Muy bien, Héctor, pues me quedo con el compromiso de invitarte nuevamente. Claro que sí. A ver si ya fuera de reforma platicamos temas laborales. Claro que sí. Que creo que van a ser muy ilustrativos para todos nosotros. Permíteme entregarte un reconocimiento Muchísimas de gracias. GBA para agradecerte el que hayas invertido este tiempo. Nada que agradecer, es un gusto estar aquí. Quien nos acompaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice así, GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Héctor Loredo Zulueta por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría laboral y fiscal en México. Héctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias por todo. Por habernos Aquí acompañado. estoy para servirte. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos, con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Muchas gracias.